Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación de la Semana Negra. Gracias por estar en la Semana Negra, que es, como sabéis, un festival cultural que es un lujo para esta ciudad, como es un lujo pues tener con nosotros a Fernando Méndez, periodista, como él dice, hijo de la inmigración, nació en Buenos Aires, pero gallego, y que lleva pues una carrera brillante, llena de premios, en los cuales sobresale quizás para el gran público un caso muy concreto que lleva investigando un montón de años y por el que le ha valido también varios premios, que es el de una gran intoxicación que hubo en los años 60, ¿no? en España por culpa del alcohol metílico, ¿no? Con cientos, si no miles de fallecidos, no se sabe muy bien, y que se cerró un poco en falso y que Fernando lleva años pues tratando de desentrañar a través de artículos periodísticos, de ensayos, y en este caso, bueno, pues aunque sea de forma tangencial, también lo vuelve a tratar en esta novela, ¿no? Esto es una presentación que hacemos con el Aula de Cultura del Diario El Comercio, que cada año pues solemos colaborar con la Semana Negra presentando pues varios libros que nos parecen interesantes o que nos parece que deben tener repercusión en esta Semana Negra, ¿no? Y uno de ellos es este de Fernando, y tenemos el lujo de tenerlo aquí para presentarlo y para hablar un poco sobre él. Voy a dejar que hable él porque yo ya hablé bastante, y sí es verdad que sí me llama la atención, o sí me gustaría preguntarle un poco por qué o de dónde viene ese interés por este caso, si hay algo personal, algo familiar, algo que, no sé, porque casi es como un leitmotiv de tu carrera periodística, y ahora, pues digamos que vuelves sobre ello en la novela, en esta novela, ¿no? ¿Por qué el alcohol metílico? ¿Por qué esa investigación tan profunda? Muchísimas gracias, Miguel. Te agradezco mucho tu presentación. Agradezco mucho a la Semana Negra que me haya invitado. Es un placer estar aquí. Y para hablar sobre todo de un tema, como dices tú, leitmotiv, pues posiblemente sí, porque estamos hablando del caso de envenenamiento más importante del mundo, diría yo. Porque claro, cuando a la gente le digo que el caso del metílico fue el envenenamiento más importante ocurrido en el mundo, la gente dice, bueno, ¿y cómo es tan desconocido? Pues el tema es que aúna tantos elementos que provocaron que esto se tapara completamente. Estamos hablando de que ahora se cumplen 60 años de este envenenamiento, 60 años. España vivía una situación completamente diferente en aquel entonces, con la apertura, con el Spain is different, aquel eslogan en el que España quería atraer turismo, quería atraer gente, y lo que menos necesitaba el país en aquel momento era un escándalo de envenenamiento, ¿no? ¿Por qué es un leitmotiv para mí? Mira, yo estuve como 10 años haciendo pasillos en la audiencia de Ourense, recabando información judicial de sucesos, y en una ocasión, cuando le pregunté al fiscal Fernando Seoane cuál había sido el tema más importante de su vida judicial, me dice el tema del metílico, donde hubo miles de muertos, miles de ciegos, y yo me quedé, claro, como periodista te quedas, ¿cómo? ¿Qué me está contando, no? Y me dice, sí. Y me contó la primera historia, y yo lo que hice fue publicar un reportaje en El Faro de Vigo, pero dije, bueno, aquí tiene que haber muchísimo más, ¿no? ¿Por qué se ha tapado durante 30, 40 años toda esta historia, ¿no? Y después de investigar durante 5 años, conseguí llevarme para casa un sumario de 36.000 folios, que si ponéis un folio encima de otro eran más de 1,5 metros de altura, con aquel papel que había antes, papel cebolla, que escribían a máquina por los dos lados y casi no podías leer, grapas oxidadas. Bueno, pues después de 5 años de trabajo, de viajar por toda España, de dejarme una cantidad de dinero tremenda para poder sacar esto adelante, el verdadero leitmotiv de esta historia, ¿sabes cuál fue?
conocer a la última persona que se quedó ciega en el tema del metílico. Eso para mí me revolvió interiormente de una manera emocional tan brutal, porque el trabajo de un periodista de sucesos y de investigación muchas veces es como un oncólogo, ¿no? Es decir, tú cuando llegas a casa tienes que dejar de lado un poco todo el trabajo o lo que has vivido, porque es que si no, no vives, ¿no? Pero yo, el conocer a aquella persona que de la noche a la mañana se quedó ciega por beber una copa de licor café, una copa, simplemente una copa, y ver cómo aquel hombre, con 80 y tantos años, ojos azules, 1,80 m, desde su casa de una zona rural de Ourense, te contaba cómo fue el último día que él vio la luz, yo me quedé realmente impresionado. Resulta que, para que os hagáis una idea, el metílico es una sustancia que se utiliza como disolvente, como para elaborar barnices, pinturas, combustibles, y en el momento que lo ingieres, lo primero que te afecta es al nervio óptico, es decir, te lo quema como si te pusieran un mechero en los ojos y lo encienden ahí, ¿no? Posteriormente, la transformación metabólica provoca diferentes cambios en el organismo y da lugar a la muerte al cabo de horas con unos terribles dolores. Este hombre no murió, pero se quedó ciego de por vida. Y entonces él me contaba, él todas las mañanas desayunaba una copa de licor café y unas galletas. Y me contaba que el último día tenía una tienda en el pueblo, habían comprado una nueva remesa de alcohol de licor café, y se tomó su copa de licor café, se comió sus galletas, fue a trabajar a los campos, y al día siguiente, estamos hablando de la primavera de 1963, primavera, mes de abril, el hombre sale al balcón y se encuentra que están todos los campos nevados. Estaba todo blanco. Y entonces él era muy bromista y llamó a su mujer, Rafaela, y dice: Rafaela, ven corriendo, mira qué nevada ha caído esta noche. Y la mujer sale al balcón y ve que están todos los campos verdes. Entonces hasta se enfada con él porque lo había despertado, y la mujer se vuelve a la cama. Y el hombre dice que medio mareado, con dolor de barriga, tal, se va al cuarto de baño y allí se empieza a afeitar. Y dice que la última imagen que él recuerda es ver su rostro reflejado en el espejo, y que en ese momento empieza a nevar dentro del cuarto de baño. Él ve copos blancos dentro del cuarto de baño. Se le estaba quemando el nervio óptico. Eso lo cuentas en el libro, de hecho, ¿no? Exactamente, eso es una de las partes del libro, ¿no? Perdona que me estoy enrollando mucho. A lo mejor. Y entonces, de pronto se le hace la luminosidad más absoluta y la oscuridad total. Y nunca más volvió a ver. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué yo me implico tanto, contestando a tu pregunta? Pues porque yo veía a aquel hombre en una casa rural, agarrado a la barandilla de madera de su balcón, como un capitán delante de su barco, la mujer llorando en silencio a su lado, para que no se diera cuenta que estaba llorando, y yo enfrente, con la grabadora de aquellas de antes. Y yo decía: jo, esto no puede ser. Yo esto tengo que contarlo, tengo que hacer algo más que una entrevista o que un reportaje, y eso fue lo que a mí me ha movido durante todos estos años para hacer el tema del metílico. Bueno, y como decíamos también, el libro, parte de ahí, tiene ya por entrevistas y por declaraciones tuyas, es en cierta medida un poco homenaje a la farmacéutica también que destapó el caso, ¿no? Y que es de origen asturiano, además, Y la protagonista es otra chica, es Siria, ¿no? Que es una gallego-americana, ¿no? Que es un poco la que utilizas para, a través de esa investigación, luego para los que queráis leer el libro, luego esto evoluciona y acaba siendo una auténtica peli de espías, ¿no? Desde el asesinato de Kennedy, la Guerra Fría, reuniones de nazis, pues todo el aparato del régimen, cómo funcionaba de aquella época. Y entonces, bueno, a partir de ahí dos cosillas te quería preguntar. Una, meterte en la piel de una protagonista femenina de 25 años. ¿Te costó un poco ponerte en el lugar de ella? Porque los escritores y las escritoras siempre suelen estar más cómodos, digamos, pues en una persona de su propio sexo, ¿no? En este caso, la protagonista absoluta, la narradora, y un poco toda la que nos va contando la historia, y a través de sus ojos vamos viendo todo, es una farmacéutica joven de 25 años,
¿Te costó o fue algo, digamos, consciente ponerla a ella como narradora, como punto de partida? Mira, te voy a confesar una cosa. Yo durante los 8 meses que tardé en escribir la novela fui hermafrodita. Es decir, fui hombre durante el día y mujer durante la noche. Es decir, es una broma, en el sentido de que para mí fue un reto. Yo cuando me planteé ponerle una voz femenina, y además una chica joven, primero no sabía si iba a ser capaz de intentar transmitir tan fielmente lo que yo tenía en la cabeza y cómo quería que aquella protagonista se enfrentara a toda esta tremenda situación, lo que dices tú, espías. Es una historia esta es una historia de poder, veneno y muerte. Son los 3 elementos que tiene esta historia, y de una mujer normal como cualquier hombre, cualquier mujer, a la que le ocurre algo extraordinario. Pero lo más importante que tiene esta novela desde el punto de vista emocional, porque al final es abordar el tema del metílico, del envenenamiento desde el punto de vista emocional, es contestar a una pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para proteger lo que más queremos? ¿Cuál es el límite? ¿Qué haríamos? Entonces, la protagonista de esta novela tiene una respuesta muy sencilla para todo esto, que yo no os la puedo desvelar, evidentemente, para no haceros spoiler, pero tiene una respuesta a esta pregunta de lo que realmente y lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Entonces, ponerme en la piel de una mujer, pues efectivamente es una figura mucho más poliédrica, mucho más rica, con ese sentimiento a flor de piel que quizás no tenemos tanto los hombres. Entonces me pareció muy interesante convertir a Iria en una especie de, no sé, de pim pam pum entre la política, entre el veneno, entre el espionaje y sobre todo una mujer que enlaza mucho con la verdadera protagonista de la historia del metílico, que es una farmacéutica asturiana de Villaviciosa, gracias a la cual esta historia consiguió detenerse en su momento. María Elisa Álvarez Ovalla, la verdadera farmacéutica, ella descubrió el caso del metílico en una pequeña farmacia que tenía en Lanzarote, y desde allí, desde Aría, desde Lanzarote, puso la voz de alarma, denunció todo lo que estaba ocurriendo, y las autoridades, los almacenistas, los comerciantes, todo el mundo se le echó encima, hasta intentaron quemarle la farmacia, pero ella, sin embargo, dijo: no, yo tengo razón, aquí está muriendo gente envenenada, esto no se puede tapar. Y a partir de ahí, de la verdadera historia del metílico, que la podéis encontrar en cualquier sitio, pues yo creé este personaje de Iria Meilán, que es la farmacéutica de 24 años, que de alguna manera toma ese relevo y protagoniza toda una historia de espionaje. A mí los años 60 me fascinaron, ¿no? Porque los años 60 son una época que tiene mucho estereotipo. Se habla de la música, de los Beatles, se habla de la moda, pero tiene muchísimo más. Sobre todo el Madrid de los años 60, el Madrid viejo, donde en cada esquina había un espía con gabardina y con gafas negras, por así decirlo, porque estamos con los estertores del nazismo, estamos con la situación geopolítica de España frente a Estados Unidos y al resto del mundo. Es decir, es una época que a mí me pareció fascinante para situar toda esta historia del metílico. Tú mismo dices que Iria se enfrenta, ¿no? Que se enfrenta a algo extraordinario. Yo cuando estaba acabando de leer la novela, pensando un poco, me recordó un poco a Con la muerte en los talones, de Hitchcock. Es un poco el falso culpable, ¿no? O un personaje que aparentemente con el cual te identificas muy fácilmente, porque podría ser cualquiera, ¿no? Una chica, una farmacéutica que trabaja en Lanzarote, que tiene su vida, su relación sentimental y tal, y de repente, pues eso, se ve envuelta en una vorágine, pues que, bueno, por lo que tú dices, ¿no? Por no destripar la novela, llega a complicarse mucho y a convertirse en una auténtica narración de acción y de espionaje y de relaciones internacionales, espionaje y todo esto. Tú a la hora de escribirlo,
¿Lo ves o ves posibilidad de que esto pueda ser una película? ¿O pensaste alguna vez en hacer una serie, una película, o que esto pudiese acabar siendo una peli? Porque es bastante cinematográfico el libro. Lleva como mucha acción, una acción muy trepidante, ¿no? Para intentar mantener siempre la tensión, que es lo que necesitan ahora los que ven series. Ya sabes que no puedes dejarlos más de 5 minutos sin un estímulo, ¿no? Bueno, estaría muy bien. Yo creo que si puedes trasladar a un libro lo que tú ves en la mente, que al final tú cuando ideas una historia, lo que estás viendo es, digamos, esas imágenes de la trama que intentas luego tú plasmar en el libro, ¿no? A mí uno de los temas que más me preocupaba era quizás el mantener el ritmo de toda la narración. Es decir, me interesaba mucho que no se perdiese, sobre todo a partir de un determinado momento, que no se perdiese ese ritmo narrativo y que fuera trepidante, sobre todo porque la dificultad que tienes al narrar en primera persona es que no eres un narrador omnisciente que todo lo ve y que estás viendo cualquier situación, sino que en primera persona tú estás narrando lo que ves y estás viviendo en todo momento lo que ves. Entonces, claro, a mí me interesaba mucho basarme en hechos reales y en personajes reales. Y en la novela os vais a encontrar con hechos reales y con personajes reales. Evidentemente, algunos diálogos están ficcionados. Me he tomado esa licencia de ficción porque hay personajes muy importantes en la historia de España que aparecen en la novela y tienen diálogos ciertamente potentes, ¿no? Pero lo que más me preocupaba era el ritmo. Es decir, yo quería que en cuanto cogieras la novela tú pudieras decir, es que no la puedo dejar, ¿no? Es quizás lo que más me llena cuando un lector me comenta eso, ¿no? Y quizás es menos descriptiva desde el punto de vista de paisajes, de escenarios, donde solamente doy 2 o 3 pinceladas, porque quiero pasar a la acción, pero no me interesa tampoco que la acción pase por encima del personaje. Es decir, no se trata de hacer una novela donde te están ocurriendo cosas constantemente, pero no sabemos cómo piensas, cómo sientes, cómo te encuentras tú. Y sobre todo yo quería plantear esta novela desde el punto de vista emocional. Es decir, yo quiero que cuando leo algo me emocione y me quede después ese pozo. Oye, yo he leído esa frase, me ha gustado, pero no porque elabores una frase para decir, oh, qué bueno soy elaborando frases, la gente... No, porque te sale del corazón, ¿no? Y entonces, yo creo que en cierto modo, desde mi modesta opinión, esa parte sí la he conseguido. No sé si gusta más o gustará menos, pero transmitir la parte emocional de una mujer de 24 años, para mí fue un reto tremendo. Yo creo que he metido en una coctelera a todas las mujeres que he conocido en mi vida, desde madres, primas, tías, hijas, de todas las mujeres que he conocido, y ha salido Iria, ¿no? Y bueno, y ahí está. Que creo que es un personaje que sí está conseguido. Yo creo que ya viste que fue casi la primera pregunta que te hice, ¿no? También, bueno, los que estamos acostumbrados o los que escribimos y leemos, al final estas cosas, ¿no? Sabes de la dificultad que tiene pues construir un personaje. Cuanto más distinto sea a ti, ¿no? más difícil es de construir, claro. Y lo mismo, te iba a preguntar un poco por los escenarios, ¿no? Es un libro que tiene, digamos, ya hablaste de uno de ellos, pero tiene 3 escenarios principales, quizás, o 4, ¿no? Podemos meter a Oporto a lo mejor, pero básicamente es Arias, ¿no? La isla de Lanzarote, en las Canarias. Está Galicia, porque obviamente el padre de la protagonista es de allí y es parte importante de la novela también, ¿no? Esa persona a la que ella quiere proteger, que tú comentabas antes. Y está Oporto tangencialmente, o ese viaje que hace ella, ¿no? de descubrimiento también, ¿no? Un poco del héroe, ¿no? Cuando pasa la transformación de la persona normal casi a la espía, ¿no? De repente. Y Madrid, que es un poco el centro de operaciones, como decías, de todo ese espionaje. Supongo que para escribir esta novela lo mismo, estarías un poco estudiando esos escenarios. Hay mucho, como dices, de la vida real de la farmacéutica de Lanzarote. Hay muchos personajes reales de la época del Madrid de los años 60. Describes también cómo era aquella vida, ¿no? Con Ava Gardner y con toda esta gente por allí, por los cafés. Hablas mucho del Café Gijón.
hablas también de Asturias, sale reflejada algunas veces, algunas siempre estamos ahí con alguna metáfora que utilizas o alguna descripción y tal. Esos son también en parte casi podría decirse que personajes del libro, las ciudades, ¿no? Sí, las ciudades son muy importantes y también el Jacksonville en Estados Unidos también forma parte, digamos, de toda esta iconografía de este viaje, porque al final es un viaje, esta es una historia de amor y también es una historia de una palabra que es, yo creo que la palabra que resume toda esta novela y con la que yo creo que todos nos identificamos, es la palabra dignidad. Es una palabra que, digamos, la protagonista la lleva muy adentro desde el primer momento que le empiezan a ocurrir cosas, tanto en Estados Unidos como en Canarias, como en Madrid, como en Oporto, como en Galicia. Y vuelvo un poco a lo que te decía antes de los años 60. Yo creo que es una época que está poco estudiada, los años 60, porque tenemos un aspecto muy importante como es la carrera espacial. Kennedy dijo al principio de la década de los 60 que él comprometía su palabra que antes de terminar esa década un astronauta pisaría la Luna. Y efectivamente se cumplió. Ocurrió en 1969, aunque desgraciadamente Kennedy no pudo llegar a verlo, ¿no? Pero conjugando lo que son los escenarios con la situación política, con la situación social que se vivía en España, sobre todo con la situación de la mujer, que eso me importó mucho por el tema del empoderamiento, y ahí enlazo con la farmacéutica asturiana, digamos, la capacidad que tuvo una mujer. Imaginaos, muchos lo habéis vivido o os lo habrán contado, lo que era la mujer en los años 60. Es decir, era como, no sé, un personaje secundario de la vida, porque te tenías que dedicar evidentemente al hombre, a los hijos, pero no tenías esa capacidad de poder decidir, de poder ser tú, de poder equivocarte o de acertar, pero marcar tú misma tu camino hacia la felicidad. Y eso me ha importado mucho porque simplemente basta con ver la publicidad que había en los años 60 para saber cuál era el rol de la mujer, ¿no? Y entonces el empoderamiento, los escenarios y las situaciones que vivían las mujeres y geopolíticamente la sociedad española, yo creo que con todo eso, bueno, pues hemos construido esta historia que si os animáis a leerla yo creo que os va a gustar. Pues ya lo dice él. Tenéis allí al fondo a la izquierda unos libros, pues si alguien quiere comprarlo, si quiere hablar con el autor o que le firme el libro, pues es la oportunidad. Y agradecerte que hayas estado aquí y simplemente felicitarte por la novela y agradecerte que estés aquí con nosotros en la Semana Negra. Yo doy las gracias a vosotros, a ti por la presentación y sobre todo por el gran protagonismo que Asturias tiene en la novela y en toda la historia del metílico. Daros las gracias por acompañarnos esta tarde y por compartir vuestro tiempo literario conmigo. Muchísimas gracias también. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.